Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarlos a través de esta vía en lo que es esta materia de Derecho Laboral 2. Durante estas semanas hemos visto algunos aspectos del derecho laboral, de los cuales vamos a platicar brevemente a través de esta charla. Pero para empezar me gustaría por definir qué es el derecho laboral. Podemos definir este como aquel conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones obrero-patronales. Existe un vínculo jurídico entre dos personas, el trabajador y el patrón. El trabajador es una persona física necesariamente, mientras que el patrón puede ser una persona física o moral. El derecho laboral se encuentra regulado a través del artículo 123 constitucional. Como sabemos, este artículo tiene una característica, que es que se divide en apartado A y apartado B. El apartado A regula las relaciones entre los trabajadores con su patrón, pero este patrón tiene que ser del sector privado, mientras que el apartado B regula las relaciones entre trabajadores que tienen como patrón a uno de los poderes de la Unión. Después de la Constitución tenemos la legislación laboral. Recordemos que la legislación laboral es en materia federal. Si estamos hablando de lo que es el apartado A, la ley que lo regula es la Ley Federal del Trabajo, pero si estamos en el supuesto de los trabajadores del apartado B, estos son regulados por lo que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, esta ley nos dice que en el caso de que no se esté regulando algún supuesto, aplica supletoriamente lo que es la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, la Ley Federal del Trabajo regula tanto el apartado A como el apartado B. Aunque recordemos que en el caso del apartado B, primero empezamos por lo que es la reglamentaria del apartado B del artículo 123. Hemos platicado de diversos aspectos en estas semanas, pero algo que me gustaría hacer mención es acerca del contrato colectivo. Bueno, tenemos en derecho laboral un contrato individual, pero también podemos tener un contrato colectivo del trabajo. El contrato individual es el que se celebra directamente entre el trabajador y el patrón, pero el contrato colectivo es aquel contrato que se celebra entre los trabajadores o un sindicato de trabajadores y un patrón o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones. Recordemos que los sindicatos no son exclusivos de trabajadores, puede haber sindicatos de patrones. Y bueno, ¿cómo podemos definir el sindicato? La propia Ley Federal del Trabajo nos va a indicar que un sindicato es un conjunto de trabajadores, una asociación de trabajadores o de patrones también, que defienden, estudian lo que son sus intereses laborales. Entonces, no hay que olvidar esto. El sindicato no es exclusivo de los trabajadores, también puede haber sindicato de patrones y hay muchos de hecho. Bueno, el contrato colectivo es celebrado entre los patrones y los sindicatos de trabajadores. Ahora bien, el contrato colectivo, como hemos visto, es susceptible de ser revisado y también puede ser modificado. Los supuestos de esto los encontramos en la propia Ley Federal del Trabajo. Hemos platicado también del riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo, ¿qué es lo que incluye? Bueno, el riesgo de trabajo puede tener tanto accidentes como enfermedades y podemos entender riesgo de trabajo aquellos accidentes o enfermedades a los que están expuestos los trabajadores por el trabajo o con motivo de su trabajo. En el caso de los accidentes, recordemos también algo muy importante. Los accidentes pueden darse también en lo que es el trayecto del domicilio del trabajador a su centro de trabajo o bien de su centro de trabajo al domicilio del trabajador, siempre y cuando el trayecto sea de forma directa. El riesgo de trabajo puede producir diversos supuestos, como son la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total, la muerte, aunque ahora ya también la Ley Federal del Trabajo, dentro de sus últimas reformas, incluye lo que es la después desaparición por actos de delincuencia. Cada uno de estos riesgos, cuando se producen estos riesgos, el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización. ¿En qué consiste la indemnización? Depende del tipo de riesgo que se ha producido, es decir, si es una incapacidad temporal, si es permanente parcial, muerte o incapacidad permanente total. ¿Quién nos establece cómo va a ser la indemnización? La propia Ley Federal del Trabajo a través de su capítulo de riesgos de trabajo. Muy importante checar ese capítulo, como lo hemos platicado dentro de los foros. Es bien importante que lean absolutamente todo este capítulo. Otro de los aspectos de los que hemos platicado durante estas semanas es lo que es el trabajador de confianza. Recordemos que el trabajador de confianza es aquel trabajador que realiza diversas funciones, las cuales pueden ser de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización. Pero otro aspecto muy importante también del trabajador de confianza es que la categoría de este no depende de la designación que se le dé al puesto, sino de las funciones que esté realizando el trabajador. Es decir, lo que está haciendo realmente, no lo que no únicamente que se diga que es un trabajador de confianza en el papel. Lo que importa es realmente qué funciones está desempeñando. De eso depende la categoría de que sea de confianza o no.
Bueno, estos son algunos de los aspectos principales que hemos visto durante estas semanas. Recuerden por favor que en esta cuarta semana va a ser el examen. Y bueno, dentro del examen se van a ver aspectos que hemos visto a lo largo de las 4 semanas, incluyendo esta. Si hay alguna duda, por favor, no duden en hacérmela saber a través de lo que es el correo de la plataforma. Espero que esta plática haya sido de su agrado y por favor, cualquier comentario, estoy a la orden en lo que es el correo de la institución. Fue un gusto saludarlos. Hasta luego.